Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alison Rosales y junto a mis compañeros Dulce y Julio conformaremos el equipo 6. El proyecto que les vamos a presentar hoy se llama Del dato a la dinámica económica y lo que hicimos fue analizar cuatro variables macroeconómicas que son fundamentales para Guatemala. El tipo de cambio del quetzal frente al dólar, el precio internacional del petróleo, el precio de la gasolina en el mercado local y las remesas familiares. La pregunta que guió todo el trabajo fue bastante concreta. Podemos usar modelos estadísticos avanzados para pronosticar cómo se va a comportar estas variables a corto y mediano plazo y qué tanto nos dicen las remesas sobre el resto de la economía. ¿Por qué estas variables? Porque Guatemala es un país cuya economía tiene algunas características muy particulares. Las remesas representan casi el 20% del PIB, lo que convierte en uno de los flujos de ingresos más importantes del país. Al mismo tiempo, el precio de la gasolina afecta directamente el costo de la vida de los guatemaltecos, como bien saben, y ese precio está estrechamente vinculado al mercado internacional del petróleo. El tipo de cambio, por su parte, es un término de referencia para cualquier transacción con el exterior. Entonces, trabajamos con 64 observaciones trimestrales, desde el primer trimestre, que sería del año 2010, hasta el cuarto trimestre, que sería del año 2025. Obtuvimos a partir de 192 datos mensuales que se transformaron en algún momento en frecuencia trimestral, ¿verdad? ¿Cómo está organizada nuestra presentación? Vamos a presentar los resultados en cuatro bloques. Primero lo que les voy a hablar yo es del modelo Sanimax con relación a la gasolina. Luego Dulce les explicará el modelo GARCH para el tipo de cambio. Y Julio presentará el modelo Arch para el petróleo y el modelo BAR, que integra prácticamente todas las variables. Y al final Dulce cerrará con las conclusiones del proyecto. Que dicho esto, vamos a comenzar con la primera variable, que sería la gasolina con un modelo Sanimax. Em, Como podemos observar acá, la primera variable que se analizó fue el precio de la gasolina regular en Guatemala, medido en quetzales por galón. La caracterización de la serie: al graficar la serie, lo que vemos es una trayectoria que sube desde los 29 quetzales por galón en el 2010 hasta picos de más de 40 quetzales en el 2022, para luego bajar hacia los 30 quetzales al final del periodo. De esa forma, la montaña, como pueden ver acá, tiene mucho sentido económico. Sigue de cerca los ciclos del precio internacional del petróleo. La primera cosa que tuve que verificar fue si la serie era estacionaria, porque los modelos ARIMA y sus variantes requieren esta condición, ¿verdad? Apliqué la prueba de Dickey-Fuller aumentada y el resultado fue claro. En niveles de la serie no es estacionaria. El p-valor fue de 0.40 y esto pues evidentemente está muy por encima del 0.05 que se requiere. Pero al aplicar la primera diferencia, el p-valor cayó abajo de 0.05, lo que nos dice que la diferenciación de la serie em, se vuelve estacionaria. ¿Por qué dice Arimax y no solo Arima? Hay dos razones. La primera es la estacionalidad. La gasolina tiene patrones que se repiten cada 4 trimestres, algo que se ve claramente en las gráficas de autocorrelación. La S en Sarina captura perfectamente esto. Y la segunda razón es la variable exógena. En este caso utilizamos el petróleo como la variable exógena, debido a que el precio de la gasolina en Guatemala no se determina en el vacío, ¿verdad? Directamente está vinculado con el petróleo internacional. Entonces incluimos el precio del petróleo como la variable externa, lo que convierte el modelo en un Sarimax. En el dashboard pueden ver que la correlación de residuales entre el petróleo y la gasolina es de 0.904, lo que confirma que esa relación es extremadamente fuerte. En cuanto a la selección del modelo, probaron varias combinaciones de parámetros y el modelo que minimizó el AIC fue como lo pueden ver acá, se anima en 211 y 1014, lo que significa dos rezagos autorregresivos, una diferencia en términos de media móvil y la parte estacional con periodicidad de 4 trimestres. Para validar el modelo que sea bien especificado, apliqué la prueba de L-Jumbox a los residuales. Si el modelo captura bien la estructura de la serie, los residuales deben comportarse como ruido blanco, es decir, sin autocorrelación. El resultado confirma esto. El p-valor en todos los rezagos fue mayor a 0.05. Y como pueden ver acá, está un pronóstico de 8 trimestres. Aquí está el horizonte de cada uno, el periodo, la parte del pronóstico y el IC, que es el 95%. Prácticamente el pronóstico muestra que el precio de la gasolina se mantendría relativamente estable en el rango de 30 quetzales a 31.40 por galón durante los próximos 2 años. Los intervalos de confianza se van abriendo a medida que nos alejamos en el horizonte, lo cual es esperado y refleja honestamente la incertidumbre del modelo. Lo que nos dice esto desde el punto de vista económico es que, asumiendo que el precio del petróleo no sufre choques extraordinarios, los guatemaltecos podrían esperar estabilidad en el costo de la gasolina en el corto plazo.
Guatemala es una serie bastante particular. A diferencia pues, de otras monedas, el quetzal opera bajo un esquema de flotación administrada por parte del Banco de Guatemala. Lo que esto significa pues que en la práctica es el que el Banguat interviene en el mercado cambiario para poder suavizar las fluctuaciones, lo cual va a ser relevante para poder entender pues, los resultados de este modelo. En términos numéricos, la serie va de 8.31 quetzales por $1 estadounidense en el primer trimestre de 2010 hasta niveles cercanos a 7.80 al final del periodo, con algunos episodios pues, de depreciación en el camino, ¿verdad? Se puede decir que los retornos logaritmos trimestrales tienen una medida de menos 0.13, como pueden observar acá, y una desviación estándar de apenas 0.73%, que es baja comparada con otras divisas en la región. Otro tema que tal vez quisiera mencionar respecto a este modelo es con respecto a las pruebas preliminares que se realizaron. Igual que como con la gasolina, como mencionado con anterioridad, pues lo primero fue verificar la estacionariedad. Eh, en niveles el tipo de cambio no es estacionario, se pudo determinar eso, pero al calcular los retornos logaritmos, el ADF cae a P igual, como pueden observar aquí, a 0.000, confirmando así que los retornos sí son estacionarios. Para poder justificar pues, el modelo de Garch, necesitaba verificar si existía lo que se llamaba efecto Arch, que es cuando pues, la varianza de la serie cambia a lo largo del tiempo de manera predecible. Para ello, pues apliqué la prueba ArchLM de Angel y obtuve un p-valor de 0.75, como pueden observar aquí. Pues ese resultado está en la zona gris, si se puede decir así. No es significativo al 5%, pero tampoco es tan alto. Esto ya nos da una primera pista de que el tipo de cambio en quetzal a dólar pues pueda no exhibir el agrupamiento de volatilidad que es típico de otras divisas. Ahora sí, bien, adentrándonos en este cuadrante que es respecto a la selección de modelo. Pues provee en este caso 8 especificaciones combinando Garch 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2, con distribución normal y distribución T de student. El modelo que minimizó el AIC fue el Garch, como pueden observar aquí, 1.1, con distribución normal con un AIC de 112.8. Ahora bien, respecto a los resultados y el hallazgo, ¿verdad? Cuando vemos los parámetros del modelo, pues la ecuación de media funciona bien. El coeficiente AR1 es de 0.46, 0.4665 y es significativo al 1%, lo que nos dice que hay cierta persistencia en los retornos del tipo de cambio. Para la ecuación de varianza, pues nos cuenta una historia diferente. Los parámetros omega y alfa son prácticamente cero, del orden de 10 elevado a la menos 9 y 10 elevado a la menos 12, con p-valores de 1.0. El único parámetro que se puede decir que es significativo en la ecuación es de varianza, es beta, que es 0.9919. Okay. Bueno, lo que esto nos dice es que el modelo Garch pues no encontró agrupamiento de volatilidad real en los datos. Beta absorbe toda la persistencia y pues este hallazgo es perfectamente consistente con la naturaleza del régimen cambiario guatemalteco. Cuando el Vanguard, pues en este caso interviene regularmente, pasa a suavizar el mercado. La volatilidad condicional se vuelve cuasi constante y eso es exactamente lo que el modelo está detectando. Esto no invalida el análisis, se puede decir. Al contrario, es un resultado econométricamente válido que nos dice algo interesante sobre la política monetaria de Guatemala. Pues ya como último respecto a este modelo, quisiera hablar sobre la parte del pronóstico de volatilidad. Pueden observar que pues, para T más 1, en el periodo que sería de 2026 con 1, la volatilidad quedó en 0.4730. Se puede dar que eso es una interpretación pues baja. Para T más 2, para 2026, ¿verdad? Que sería con una volatilidad de 0.5143. Y para T3 a T8, pues hay una volatilidad, se puede decir, de menos 0.51, que en este caso pues su interpretación es pues estable y baja. La volatilidad pronosticada converge rápidamente hacia un valor de alrededor de 0.51% trimestral. Y pues esta se puede decir que se mantiene estable en ese nivel. Esto es consistente con un tipo de cambio administrado y predecible. Nos podemos preguntar por qué el petróleo es diferente al tipo de cambio. Y esto es porque el tipo de cambio guatemalteco tiene una volatilidad baja y esto es porque el Banco lo administra. El petróleo es exactamente lo opuesto, es todo lo contrario. ¿Esto por qué? Porque es un mercado global determinado tanto por la oferta de la OPEP, las tensiones geopolíticas, ciclos de la demanda y expectativas especulativas. Y pues no hay como tal un banco o una entidad que se encargue de suavizar esta volatilidad. Esto lo podemos ver reflejado directamente en los números. Por ejemplo, aquí tenemos una desviación estándar de los retornos trimestrales del 16.82%, comparada con el 0.73 que mencionaba en el tipo de cambio. El rango va desde el menos 66% en el primer trimestre de 2022, esto cuando fue época de COVID y colapsó la demanda global, hasta un 49% positivo en el tercer trimestre de este mismo año, cuando los mercados empezaron a recuperar. Para la verificación de los efectos Arch, realizamos una prueba Arch LM de Engel, el cual fue bastante contundente con respecto al tipo de cambio. El p-valor fue de 0.0064, pues claramente menor que el 0.05, lo que confirma que tenemos heterocedasticidad condicional en los retornos del petróleo. Dicho en términos más sencillos, los periodos de alta volatilidad tienden a ser más seguidos, pues por más alta volatilidad, y los periodos calmos tienden a continuar calmos.
Para la selección de estimación del modelo, recurrimos a la prueba ARCH en orden del 1 al 4 con una distribución normal y distribución t-student. El modelo ganador, como lo observamos aquí, es el modelo ARCH 1 con un AIC, ARCH 1 con distribución normal, con un AIC de 510.165 con respecto a los demás. Para este modelo, los parámetros de este modelo son un omega o una varianza base de 83.9614 y un alfa de 0.8896, que esta es la que captura el efecto de los choques pasados sobre la varianza actual. Ambos parámetros son estadísticamente significativos. En el análisis de la persistencia, observamos que el alfa 1 es igual a 0.8896, que esto requiere una atención especial o una atención más detallada, ya que es un valor alto y su intervalo de confianza es del 95%. Va del 0.09 a 1.69, esto que incluye el valor 1. Sabemos que cuando alfa se acerca o supera el 1, la volatilidad tiene una memoria más larga. Esto indica que un choque tarda muchos periodos en disiparse. Desde un punto de vista más económico, esto tiene mucho más sentido, ya que cuando el petróleo sufre un choque, ya sea una caída de la demanda, como lo observamos en el COVID, o una restricción a la oferta, como los recortes de la OPEP, este al ser un nivel elevado de volatilidad persiste durante varios trimestres antes de empezar a normalizarse. Y esto es lo que captura el modelo actual. En el diagnóstico y pronóstico de la prueba ARCH-LM sobre residuales estandarizados del modelo dio un p-valor de 0.879, lo que confirma que el modelo eliminó correctamente la estructura de volatilidad de los datos. Para el pronóstico de volatilidad, aquí podemos observar la gráfica de los próximos 8 trimestres, teniendo como un pico el octavo trimestre con 27.7% de volatilidad. La volatilidad pronosticada es creciente porque alfa 1 es alto y la convergencia hacia la varianza incondicional es lenta. Esto nos indica que el mercado del petróleo seguirá siendo incierto en un horizonte aproximado de 2 años, lo cual tiene implicaciones directas hacia el petróleo, hacia el precio de la gasolina en Guatemala. Ahora pasamos al modelo BAR, el análisis multivariado. Ya que vimos y analizamos cada una de las variables por separado, el modelo BAR nos permite dar un paso más y preguntarnos cómo interactúan todas estas variables entre sí y qué pasa con el tipo de cambio, el petróleo y la gasolina cuando las remesas reciben un choque. Para esto, la preparación de los datos para el BAR. El BAR requiere que todas las series de tiempo sean estacionarias. Ya vimos que ninguna lo es a niveles. La solución que utilizamos fue transformar todas las variables en retornos logarítmicos, que matemáticamente equivale a calcular la variación porcentual de cada trimestre respecto al anterior. Después de esa transformación, todos los p-valores de la prueba ADF cayeron por debajo del 0.01. Para la selección de números rezagados, la barra necesita un parámetro clave. ¿Cuántos periodos hacia atrás incluimos como explicativos? Nosotros probamos con periodos desde 0 hasta 8 rezagos y el criterio fue el AIC del VAR. En este caso, nuestro modelo ganador fue el número 4, de 4 rezagos con un AIC de menos 26.17. Aquí una pequeña aclaración con respecto a los valores negativos del AIC. Esto consideramos que es normal cuando se trabaja con retornos logarítmicos, ya que el AIC se calcula como 2000 menos 2 veces el logaritmo de la verisimilitud. Y cuando los datos son muy pequeños en magnitud, la verosimilitud logarítmica toma valores muy grandes en valores absolutos, lo que hace que este AIC sea negativo. Para la causalidad de Granger, una de las preguntas centrales del proyecto era si las remesas anticipan los movimientos de las otras variables, y la prueba de causalidad de Granger nos da una respuesta bastante formal a esta pregunta. Como podemos observar, la relación entre remesas y tipo de cambio tiene un p-valor de 0.3233 con un resultado de sin causalidad. Las remesas y el petróleo tienen un p-valor de 0.0685 con un resultado de zona gris. Y las remesas y la gasolina tienen un 0.2059 sin causalidad. Las remesas no causan en sentido de Granger ninguna de las tres variables. Esto puede sonar como un resultado negativo, pero tiene una explicación razonable del punto de vista económico. Esto porque las remesas de Guatemala son un flujo realmente estable y predecible, ya que representan cerca de un 19% del PIB y estas no fluctúan de manera errática entre un trimestre y el otro. Por eso su variación pasada no aporta información adicional para predecir el tipo de cambio o los precios del combustible, más allá de lo que dice la historia ya de estas variables. Adicional, el precio del petróleo es determinado por factores externos y globales, que son completamente independientes de los precios, independientes de las remesas de Guatemala, como, y el tipo de cambio es suavizado por el PANGUAC, como ya lo hemos mencionado antes. El efecto de la remesa sobre el tipo de cambio puede existir, pero probablemente es contemporáneo. Esto, en otras palabras, podemos decir que ocurre en el mismo trimestre y no con rezagos. La causalidad de Granger solo detecta los efectos desfasados. Para la correlación de los residuales,
la matriz de correlación de residuales BAR nos da información adicional bastante interesante. La correlación entre el petróleo y la gasolina es de 0.94, lo que confirma que hay una transmisión casi directa del precio internacional al mercado local guatemalteco. También podemos observar que las remesas tienen una correlación moderada entre el petróleo con 0.537 y la gasolina con 0.587, lo que sugiere que sí existe interdependencias contemporáneas, aunque Granger no las detecte de forma rezagada. Para las funciones de impulso y respuesta, aunque la causalidad de Granger no fue significativa, el modelo BAR nos permite simular qué pasaría con cada variable si las remesas recibieran un choque inesperado de una desviación estándar. Las funciones de impulso-respuesta muestran un choque positivo de las remesas. Tienen una tendencia a apreciar el quetzal en los primeros dos trimestres, perdón, lo que es considerado con la teoría económica. A mayor entrada de dólares al mercado cambiario puede presionar el tipo de cambio a la baja. Sin embargo, las bandas de confianza son amplias, lo que refleja incertidumbre estadística, considerando consistente, perdón, con el resultado de Granger. Como último punto, para la descomposición de la descomposición de la varianza a 10 trimestres nos dice que la proporción de movimiento de cada variable se explica por cada una de ellas. El resultado más destacado es que el petróleo y la gasolina se explican mutuamente en gran medida. Y las remesas aportan una fracción pequeña a la varianza de las otras variables, especialmente más allá del primer trimestre. Ahora sí, para poder finalizar pues la explicación de nuestro proyecto, pues llegamos a la parte de las conclusiones. Quisimos realizar pues como análisis o como conclusión como tal las respuestas a las siguientes preguntas que se mencionaban dentro de las instrucciones del proyecto. La primera pues pregunta que dice, ¿qué modelo representa mejor la dinámica de las variables? Pues en este caso encontramos que cada variable requirió un modelo distinto y esa diversidad es en sí misma un resultado. El tipo de cambio administrado por el Vanguard requirió un GARCH que reveló baja volatilidad condicional. En el caso del petróleo, pues determinado por mercados globales, mostró alta volatilidad persistente capturada por el ARCH. La gasolina vinculada estructuralmente al petróleo se modeló mejor con un SARIMAX, que incorpora esa relación explícita. Con respecto a la pregunta número 2, ¿cómo influyen las características de cada serie en la selección del modelo? Bueno, la estacionariedad fue el punto de partida en todos los casos. Ninguna variable fue pues estacionaria en niveles. Todas requirieron diferenciación logarítmica. En este caso, pues la volatilidad de cada serie determinó si el modelo apropiado era de la familia Arch-Garch y la estacionariedad y la relación con el petróleo determinaron la estructura del SARIMAX para la gasolina. Respecto a la última pregunta, que dice, ¿cómo afectan los choques en remesas a las otras variables? Bueno, la respuesta es que el efecto es limitado y estadísticamente no significativo en el sentido de Grange. Las remesas son un flujo estable y no son, pues en este caso, un anticipador de los movimientos en el tipo de cambio del petróleo o la gasolina. Sin embargo, eso sí, las correlaciones contemporáneas moderadas sugieren que sí existen algunas interdependencias, pero pues opera en tiempo real, no con rezagos. Ahora bien, respecto a las lecciones metodológicas, se puede decir que este proyecto nos dejó tres lecciones metodológicas importantes. Primero, que el AIC negativo en el VAR es matemáticamente correcto y no un error. Segundo, que un modelo degenerado como el GARCH del tipo de cambio no invalida el análisis, sino al contrario, refleja la realidad institucional del mercado. Y tercero, pues que un resultado nulo en Grange puede ser económicamente más informativo que un resultado significativo, porque nos dice algo sobre la naturaleza del flujo de remesas en Guatemala. Ahora sí, como último punto, quisiera mencionarles o hablarles respecto a las implicaciones prácticas. Bueno, desde la perspectiva política económica, los resultados sugieren que el tipo de cambio guatemalteco es estable y predece gracias a la intervención del BADWAT. El petróleo pues seguirá siendo la variable más volátil y representará el mayor riesgo para el precio de los combustibles locales. Y las remesas, aunque son enormes en términos de volumen, no son suficientemente erráticas para actuar como shocks macroeconómicos que se propaguen al resto de la economía. Y pues con esto sería todo por parte de nuestro equipo. Pues quedamos disponibles para cualquier pregunta. Muchas gracias.